Panamá, ¿cómo están hoy? Señores, hoy tenemos preparado un programa muy interesante. El tema de la minería en Panamá ha tomado un impacto en los últimos meses. De hecho, desde los últimos años ya ha despertado muchísima la conciencia acerca de los pros y los contras de la minería. Hoy vamos a conversar con una ex vicealcaldesa de Panamá, ambientalista y arquitecta. Ella se llama Raiza Banfield y es una de las mujeres que ha estado desde el día 1 en la lucha contra esta actividad que causa muchísimos problemas, y vamos a analizar un poquito. Vamos a conocer un poco también sobre las cifras que nos ha dejado esta actividad económica, y vamos a hablar puntualmente cómo devasta la biodiversidad y contamina el ambiente. Señores, no se vayan, que ya inicia el círculo. Así es, mi nombre es Giancarlos González Remón y muchísimas gracias por estar en sintonía de tu programa favorito de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Sí, El Círculo por Cadena Plus. Hoy, como lo comenté, tengo una invitada de lujo. Estoy sumamente emocionado de tenerla con nosotros y quiero iniciar compartiendo con ustedes unos datos importantes sobre la minería. El primer dato que quiero compartirles, y son datos económicos, es que son 25,000 hectáreas nuevas que se han habilitado por el Ministerio de Comercio e Industria para la actividad minera. Esto suma ya un total de 199,112 hectáreas a nivel nacional. Imagínense tanto terreno y tanto espacio. 8,531 panameños trabajan en el sector de minas y canteras en Panamá. Esto da un 0,41% de población de edad para trabajar en esta actividad. También en el 2020 esto representó el 4% del PIB nacional, con 1.926 millones generados aproximadamente. La minería aporta aproximadamente 42,4 millones de dólares al Estado, y por otro lado, en total reciben en beneficio la industria minera, puntualmente Minera Panamá, recibe de beneficio bruto más de 780 millones de dólares en beneficio. Aquí es donde la gente se pregunta, 790 millones de dólares en beneficio para que nos generen 42 millones de dólares, para que represente un 4% del PIB. Esos son temas que vamos a conversar. También en Panamá, existen más de 200 iniciativas de extracción minera, entre ellos cobre, oro y plata. En septiembre del 2010, moradores del área cercana a la planta o a la empresa de Petaquilla Gold manifestaron y denunciaron la muerte de peces y otras especies acuáticas debido a la contaminación de las aguas por desbordamiento químico, puntualmente cianuro, de las tinas de lixiviación de la empresa, como ya lo comenté. Esos son algunos de los datos. Les voy a presentar nuevamente a mi invitada de lujo del día de hoy. Ella es ambientalista, una mujer guerrera que lucha constantemente por el medio ambiente. También es arquitecta y fue vicealcaldesa del distrito de Panamá. Señores, ya inicia una entrevista con Raiza Banfield. Señores, estamos con Raiza Banfield en vivo. ¿Cómo estás, Raiza? Muy bien, muchísimas gracias, Giancarlo, por esta invitación y también por tu preparación al tema, porque da para discutir, conversar y sobre todo analizar objetivamente
este tema que es tan sensible y no se trata de pasionismos, ni de romanticismos, ni de, ay, pobrecito el pájaro o el árbol, sino de cosas muy pragmáticas y reales. No, y bueno, también pobrecito el pájaro, pobrecito los peces, yo sé que lo dijiste con esa idea, pero es necesario que tengamos claros cuáles son las cifras y qué es lo que está sucediendo puntualmente en Panamá. La minería empezó hace muchísimo tiempo en Panamá. Estamos hablando que desde los 1800, con los gringos acá, se desarrolló el tema de la minería para estos cristales de cuarzo y se viene haciendo a lo largo del tiempo. El tema es que la misma minería en sí ha evolucionado mucho y se están desarrollando nuevas técnicas para no ser tan destructiva, pero lo que pasa es que en Panamá no se vienen dando. Yo te quiero hacer la primera pregunta, Raiza, que tengo por acá, y es, ¿a qué se le conoce como minería a cielo abierto? Este tema que tanto se pregunta, que tanto se habla, pero quizás las personas no están muy claras qué es. Exacto. Bueno, primero hay que entrar en contexto. La minería es mucho más antigua. En Panamá se practica desde hace, los indígenas originarios aquí extraían el oro, toda su orfebrería, todas nuestras si vas a los museos, toda la orfebrería indígena era de oro. Y cuando llegaron los españoles, eso fue lo que los mareó, los volvió locos, la cantidad de oro que había aquí. Pero ¿cómo se extraía? De manera manual, artesanal, con pincel, con pico, sin metales pesados, porque había abundancia entonces. Y eso ha ido evolucionando de una manera que el mundo ha ido consumiendo más los metales preciosos, ha quedado menos presencia en los sistemas naturales y cada vez son presencias más pequeñas que con la tecnología que se desarrolla se puede extraer, pero esa tecnología sigue siendo cada vez más extractiva, más industrial, con mayores químicos y mayores procesos de gran escala, que es lo que la hace altamente contaminante. Eso, sumado a que ahora somos más pobladores, que estamos ocupando más espacio, que estamos demandando los mismos recursos de agua que utiliza la mina y que ahora se hace, porque antes no se pensaría hacerlo de la manera industrial que se hace en una selva tropical como la nuestra, pero hoy día, a raíz de que muchos países van cerrando sus puertas, han agotado sus recursos, han dicho hasta aquí, entonces ellos vienen a países como el nuestro, que nos ponemos como de, ay, pobrecitos, somos unos pobres, necesitamos la inversión de ustedes para sacar a nuestra gente de la pobreza. Entonces ellos vienen con estos contratos leoninos a ofrecernos espejos por oro, o sea, yo les doy trabajo, yo les produzco rentabilidad, etcétera, etcétera, a cambio de todo, a cambio de la tierra, del bosque, del agua, del mineral no renovable. Y ustedes se quedan con el problema de la contaminación, los pasivos ambientales y los daños. Si me ven, a mí ni me preguntan. Es así. Así es. No, mira, algo que me parece a mí curioso es que desde hace 10.000 años el medio ambiente y el planeta ha estado en un estado inusualmente estable. Esto, estamos hablando de un periodo que se llamaba Holoceno. Este era un periodo que básicamente todo lo que sucedía en la Tierra dependía únicamente y específicamente de la Tierra. Desde la edad industrial, desde la llegada de la época industrial, la Tierra ha entrado en un proceso que voy a buscar el nombre puntual para no equivocarme. Se llama antropoceno. Exactamente. Me encanta. ¿Por qué? Porque ese fue el momento donde el destino de la Tierra, escuchen esto, el destino de la Tierra cambió a manos de nosotros los humanos. Desde la llegada de la época industrial, lo que sucede en la Tierra depende de nosotros y lastimosamente no lo estamos haciendo bien. Raiza, en 2015 aproximadamente en las Naciones Unidas se desarrolló el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué tan lejos está Panamá de cumplirlos? Bueno, tú haces preguntas abarcadoras y amplias y, por cierto, no te respondí concretamente la primera. Okay, sí. Es que estoy súper emocionado, Raiza. Se llama cielo abierto porque
se hace tal cual, el cielo es el techo, o sea, son grandes explotaciones, se hacen grandes excavaciones que no son subterráneas, porque normalmente la minería que conocemos es como la que hay en Chile, en China, que son bajo tierra, porque ellos están en lugares de mucha altura, de mucha roca, entonces pueden excavar y buscar en el fondo. Pero en Panamá, por los niveles de agua y la superficialidad de nuestro territorio, no se podría hacer subterránea, entonces se tiene que hacer así, a tajo o a cielo abierto, lo que lo hace mucho más contaminante, porque no se puede controlar las partículas de contaminación de esas explosiones, las emisiones a la atmósfera, etcétera. Por eso es más contaminante. Entonces, dicho esto, ¿qué tan lejos estamos de lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es una pregunta muy capciosa, porque yo no sé si en Panamá, una vez que los asumimos y se establecieron los indicadores, porque esto tiene indicadores, se le está dando seguimiento, ¿quién está encargado de darle esos seguimientos? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien son muy específicos, el tema de pobreza, agua, biodiversidad, están como encapsulados, al mismo tiempo se unen. Tú no puedes hablar de menos pobreza si no tienes agua, y no puedes hablar de tener agua si no cuidas los océanos, en fin, están todos relacionados. Entonces yo siento que el problema de Panamá es que vemos las cosas como en canastas, como en cajas. Por ejemplo, el 8 de junio celebrábamos de que Panamá suscribía un convenio regional de protección donde está ampliando la protección de sus océanos, el famoso 30x30, o sea, casi que todo su mar territorial protegido, con unos parámetros maravillosos, y así protegíamos este corredor marino mesoamericano, y es una gran cosa, pero al mismo tiempo estábamos cediéndole a la minería áreas protegidas para la explotación, esas 25.000 hectáreas que mencionamos antes. Entonces no podemos pensar en que estamos conservando nuestros océanos si estamos ampliando la industria extractiva que a través de nuestros ríos contamina esos mismos océanos que buscamos proteger. Entonces, por un lado nos anotamos un punto y por el otro lado nos restamos. Entonces alguien dirá, bueno, somos uno, restas uno, estamos balanceados. No, no estamos balanceados. Una cosa no compensa a la otra. Exacto. Entonces, tú leías sobre los 8.000 empleos. Yo me pregunto, si las montañas de Coclé, con esas costas maravillosas hacia el Caribe, esos bosques con especies únicas en biodiversidad, esas zonas productivas de alimentos, nos producen turismo, investigación científica, alimentos, agua. ¿Cuánto eso basado en una política de desarrollo integrado con la economía circular de las poblaciones que allí viven, etcétera? ¿Sabes? No empleos, empresas produciría, porque toda esa gente sería autogeneradora de su propia sostenibilidad y generaría pequeños negocios articulados para aprovechar de toda esa biodiversidad que se mantiene para las siguientes generaciones. Ese es el Panamá al que debemos apostar. Pero llega una industria que, porque el precio del oro está pico, entonces contrato un montón de gente, pero también traigo muchos filipinos y otra gente de otros lados, mano de obra económica, arraso, me llevo el mineral, exporto, dejo el problema, y cuando el pico vuelve y baja, yo no sé, no te conozco, que es lo que suele hacer la minera. Se quedan con una operación muy discreta, metiendo cuanto recurso legal tienen y abogados, porque tienen los abogados más renombrados para defenderse de las demandas, y así se la pasan entre pico y pico prometiendo lo que no cumplen. Oye, Raiza, y tú comentaste un tema que es muy poco hablado acá. El tema de los extranjeros trabajando acá, también la cantidad de puestos de trabajo que genera la minería, pero hay algo, la calidad de vida que reciben estas personas. De hecho, cuando inició la pandemia, se hablaba de hacinamiento y una catástrofe con estas personas encerradas, que era casi un tipo de esclavitud que viven también los trabajadores de las minas. Entonces, también genera trabajo, pero ¿qué calidad de vida le estás dando también a estas personas? Así es. Yo no puedo achacar solo la mala calidad de trabajo o de mano de obra a esa industria en particular, pero sí es bueno abordarlo, porque eso es lo que más cacarean, la gran cantidad de trabajo que genera. Y en efecto, no fue solo con la pandemia que se corroboró la mala condición que tenían los trabajadores
sino que previamente habían habido escalados, hechos, sucesos con el tema de la falta de pago al seguro social, con las condiciones que vivían, con que se enfermaban. Pero cuando tú vas a esas zonas e intentas hablar, que te documenten la situación, hay una política de terror, la gente no quiere hablar porque las amenazan de perder sus trabajos. Allí todas las familias tienen al menos un familiar trabajando en la mina. Entonces hay un oscurantismo, tampoco tenemos ninguna autoridad que nos rinda cuenta de cuál es la situación real, social, económica, ambiental. Entonces hay mucha discrecionalidad, se siente como si le hubiéramos cedido ese territorio para que ellos lo administren como si fuera otra colonia dentro de nuestro país. Y es muy lamentable porque, y te lo digo por experiencia propia, tratar de entrar al área, es más, yo realicé varios sobrevuelos con personas que tenían avioneta, y cuando tú sobrevuelas sobre la mina, o sea, que vas cruzando y sobrevuelas sobre la mina, te ordenan desalojar esa área con altoparlante. Y nos pusieron un helicóptero a decirnos que saliéramos del área, o sea, no la puedes sobrevolar siquiera. Wow, es mínimo como una base militar lo que me estás contando, o sea, exacto. ya o sea, ellos, hemos perdido hasta soberanía en ese sentido. Yo lo puedo ratificar porque es como ellos bajo la figura de esa concesión se sienten dueños y señores. Es como si nos compraran el presente y el futuro, porque yo te estoy aportando el PIB, porque yo te estoy generando empleo, porque yo te estoy pagando tus regalías, entonces no te metas conmigo. Esa es la actitud. Luego llevan a esa área de gira a editores de medios, a dueños de medios, a periodistas renombrados para mostrarles lo que ellos quieren contar. Pero no les hagas preguntas incómodas, contestan solo lo que está en el libreto y así nos vamos. Y esto es cíclico, cíclico, y no solo en Panamá, en todos los lugares donde las minerías se dan, en las condiciones inapropiadas y de instituciones débiles como tenemos en Panamá, esta historia se repite. Es un manual que aplican en todas partes. Oye, yo te voy a hacer una pregunta un poquito técnica, pero estoy seguro que tú la vas a manejar, porque inicialmente yo hablé de estas cifras y utilicé términos quizá un poquito más complicados y utilicé esta palabra lixiviación, ¿verdad? Lixiviación. Te voy a hacer una pregunta que es como una mezcla de preguntas. Primero, estas tinas de lixiviación son hechas de cianuro. Háblanos primero qué es el cianuro, cómo afecta el cianuro al ser humano y estas piscinas de lixiviación, qué es lo que hacen. Ok, el cianuro y el mercurio son tipos de metales, minerales que se encuentran naturalmente en el ambiente, o sea, en nuestro ecosistema, en la naturaleza, y tienen sus presencias equilibradas. El tema es que se usan en esta minería industrializada para poder separar, en el caso del cobre, caso de oro, se usa cianuro para separar el oro de la roca, y en el caso del cobre se usa mercurio. No recuerdo bien la aplicación en cada mineral, pero en algunos se usa mercurio, aunque se supone que ya no se usa, pero ya en estas cosas no se sabe. Y el cianuro se usa en efecto para separar el cobre o el oro de la roca. En mucha cantidad de agua, o sea, diluyen cianuro en agua, procesan la roca con esa solución, y se va separando entonces lo que le llaman es una palabra con M, melaza, es como una masa del material metálico, y lo separan entonces de la roca. Luego queda esas tinas donde pasó el proceso, el agua esa que usaron cianurada, quedan allí reposando. Supuestamente están impermeabilizadas para que no pase al subsuelo, pero eso esa impermeabilización no dura para siempre, pero el agua sí queda allí para siempre y se va filtrando al subsuelo, contaminando las aguas subterráneas, que son las que alimentan a los ríos que luego van al agua que consumimos. Eso por un lado. Por el otro está el proceso cuando la roca, cuando se abren estas grandes cavidades para extraer este mineral, las partículas del metal, sea cobre, zinc, oro, lo que sea, siguen allí en la roca y quedan entonces expuestas a la intemperie.
y con la lluvia y con el contacto con el aire se forma el drenaje ácido. A mí me tocó verlo en Coclecito. ¿Qué es? Tú ves cómo chorrea un agua roja, que es simplemente el proceso químico de combinación de los metales expuestos a la intemperie. Y ese drenaje ácido escurre constantemente hacia ríos, etcétera, y no falta. La operación minera puede terminar y ellos pueden irse, y ese drenaje sigue ocurriendo y contaminando por años, y no hay manera de contenerlo, porque es como si tú abrieras una herida en donde queda expuesta y supura. Eso se llama drenaje ácido. Entonces, entre el drenaje ácido y los lixiviados, las aguas lixiviadas del proceso de extracción minera, son grandes contaminantes. Pero hay uno tercero, y que no lo teníamos, y que lo quieren hacer como negocio ahora con la excusa del 50% de las ganancias para Panamá, que es la refinería del oro. En este momento, Panamá solo está exportando ese material, y me disculpan que no recuerdo la palabra. Pero es como el crudo, pues, como el mismo crudo, sí, y es procesado luego. Sí, y lo exportan y lo procesan en otro lado. Pero ahora quieren procesar, fundir el oro en Panamá. Eso es la parte más contaminante, porque eso emite a la atmósfera, ese proceso de fundición emite plomo, entre otros metales pesados. Y el plomo en el aire genera una cantidad inexorable de enfermedades de piel, respiratorias, cáncer, y eso está documentado en La Oroya. La Oroya en Perú llegó a ser el segundo sitio más contaminado del planeta, y se documentaron todas las enfermedades generadas de la fundición del oro en La Oroya. Ahora quieren hacer de esa área de Petaquilla, de allá de Molejón, un centro de refinería, no solamente para Panamá, sino para el mundo. Ustedes se imaginan nuestro pequeño país de 77,000 kilómetros cuadrados entre dos océanos, lleno de bosques, ríos, agua, prístino, convertido en la fábrica de contaminación más importante de la región por el tema de la extracción y procesamiento de metal. Y todo esto pasando por nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia y por la imposición de quienes quieren hacer negocio, no para los panameños, sino para sus empresas, sus bolsillos, sus intereses, sus inversiones. Esto es como el peor acto de deshumanidad que puede tener quienes son los responsables de velar por el presente y futuro de nuestra población. Oye, me encantó lo que dijiste, porque cuando comenzamos a ver esto a largo plazo y entendemos el impacto que va a representar, no para nosotros, sino para nuestros hijos, o posiblemente ni siquiera para nuestros hijos, para nuestros nietos y las siguientes generaciones, cómo se va a ver devastado el ambiente, cómo se va a ver devastado este Panamá que tanto queremos. Miren, lo que está sucediendo actualmente y la cantidad de inundaciones que se están dando diariamente es el resultado puntual de que nosotros, los humanos, no estamos haciendo las cosas bien. Esos son los ejemplos claros que nos dan, y nos preocupamos por unos días, no que ahí la basura se inunda las calles, no, pero no estamos haciendo nada, estamos tomando las cosas, parchándolas por el momento y no estamos viendo a largo plazo. Señores, este tipo de programa lo hacemos, y me encanta tener a Baiza conmigo, para que abramos los ojos, más allá de todos los temas políticos, más allá de esto. Estamos pensando en ustedes, estamos pensando en su futuro, y tenemos que conocer en realidad cómo son las cosas y puntualmente cómo nos afecta la minería, para que tengamos claro, si al momento se nos da la oportunidad de decidir a nosotros como ciudadanos si vale la pena o no. Con esto vamos a ir al primer cambio comercial y regresamos con más de esta entrevista genial con Raiza Banfield. No se vayan. Regresamos con tu programa favorito, El Círculo, por Cadena Plus,
hoy, esta tarde, media lluviosa posiblemente, con Raiza Banfield hablando sobre los pros y los contras de la minería en Panamá. Hemos conversado inicialmente sobre las cifras que nos deja y que nos representa a Panamá la minería y hemos tocado un poquito de temas técnicos. Vamos a hablar en contexto. Raiza actualmente se encuentra en una protesta. Raiza, ¿dónde estás? ¿Cómo está eso? ¿Y qué es lo que están protestando? Bueno, todos los martes a partir de las 4 de la tarde, en distintos puntos del país, las personas que estamos tratando de evidenciar lo negativo de la minería en Panamá, protestamos. Entonces, yo estoy aquí para cruzar ese puente, así que por eso estoy jadeando. Vengo de cruzar el puente, entonces se están empezando a congregar las personas aquí en Plaza Edison, frente al MISI, en la tumba muertos, para hacerlo público, hacerlo visible, que la minería metálica a cielo abierto no solo afecta a los indígenas y a los campesinos allá, nos está afectando a ti, a mí, aquí. Yo hace unos días hablaba con una chica de Perdonomé, de La Pintada, por cierto, y me decía, yo un día estuve en una cascada y 15 días después quise llevar a mi familia a conocerla y ya la cascada no estaba, porque era justamente una parte que estaba siendo intervenida por las excavaciones mineras para hacer sus caminos y cuestión. Entonces, eso no es un tema que nos va a afectar en el futuro, es un tema que está afectando ya nuestra geomorfología, el agua que empieza a ser escasa, la comida, porque sin eso no podemos tener tampoco acceso a los alimentos. Entonces nos estamos jugando no solo el presente, sino el futuro no solo el futuro, sino el presente de la sostenibilidad de un desarrollo que por el otro lado estamos hablando de ODS y de Agenda 2030 y del Acuerdo de París, pero que no es compatible con todo eso que se dice. Entonces, por eso aquí todas las tardes se congrega un grupo de personas, sobre todo muchos jóvenes, que van llegando poco a poco y la gente que pasa en carro se solidariza y eso ha sido muy positivo estos días. Y gente de todas las generaciones, jóvenes, personas mayores. Oye, Raiza, una pregunta, cuéntanos cómo consideras que ha sido el impacto que ha tenido este tipo de protestas, este tipo de llamados de atención a las autoridades y quiero que me digas si tú consideras que en realidad las autoridades están saliendo de la caja y empezando a ver que una firma hoy puede cambiarnos el futuro completamente el mañana. Yo creo que ellos están en negación. Yo creo que pensarán, sabes, ignóralo, que si le das tribuna se nota más. Yo creo que mucha gente sí le preocupa el tema, pero lo ve como, bueno, eso es allá en Coclé, y tú sabes cómo somos los panameños. Mientras no me toca mi casa, no me muevo. Entonces, por eso Panamá tiene una de las tasas más bajas de participación ciudadana del continente latinoamericano. Sin embargo, yo valoro mucho aquellos que representativamente sí salen a alzar su voz en condiciones adversas de cuarentena, de pandemia, de faltas de trabajo, y que religiosamente ya por quinta semana consecutiva, tanto en David, Santiago, Los Santos, Coclé y Panamá, se están haciendo estas protestas que van sumando también a aquellos que pasan y solamente ven, pero que ya empiezan a interesarse más por el tema. Yo creo mucho en la fuerza de los panameños cuando se suman y dicen basta, cuando se suman y dicen esto no es lo que queremos para nuestro país, pero tienen que involucrarse, tienen que informarse. Por eso estamos haciendo también un esfuerzo importante en compartir información, en divulgar conocimiento, porque sin conocimiento no hay acciones. Sin conocimiento, sin saber lo que estamos perdiendo, no vamos a defender y amar lo que es de todos. Oye, Raiza, tienes
totalmente la razón. Y hay temas de la minería que si bien se conocen que son positivas, son más las desventajas. Al final del programa vamos a hacer un conteo puntual, cuáles son las cosas que nos dejan positivas, porque vamos a hablar las cosas como son, como realmente son, lo que podría ser bien llevado y los contras puntualmente demostrados históricamente, no solamente en Panamá, sino en todos los países que han tenido desarrollado la minería y han tenido consecuencias completamente desagradables. Pero quiero que hablemos algo de lo que iniciaste al inicio del programa, y es los beneficios que puede traer que todas estas áreas, en vez de desarrollar la minería, se desarrolle y se promueva una cultura de turismo. ¿Tú en realidad crees que el turismo pudiera ser ese factor que genere esa cantidad de PIB o más, y también tranquilidad para estas pobladores de estas áreas aledañas? ¿Y cómo hacerlo? Porque la idea de este programa no es solamente decir, oye, la cosa está mal, porque sabemos que la cosa está mal. No necesitamos que nadie más nos diga que la cosa está mal. Lo que necesitamos es buscar soluciones. Entonces, ¿cómo Raiza Banfield cree que pudiéramos darle una vuelta positiva a todo esto? Ok, eso es muy bueno tu planteamiento. En primer lugar, aquí no estamos diciendo que se acabe la minería metálica en el mundo. Lo entendemos, o sea, es un problema en todo el mundo. Sin embargo, en sitios menos vulnerables el impacto es un poco menor, y todavía nuestras economías, nuestro sistema de vida trabaja en base a metales. De hecho, no podríamos estar teniendo conversación por esta vía si no hubiera cobre en este aparato, y eso lo entendemos. Pero el mundo transicionará hacia la búsqueda de materiales que sean renovables, porque simplemente el cobre se va a acabar, el oro se va a acabar y no es infinito. Además, si nosotros tenemos países, yo pongo siempre el ejemplo de Chile porque es muy contrastante. El desierto de Atacama en Chile, que mide 86.000 kilómetros cuadrados, produce cobre. Todo nuestro territorio nacional cabe en el desierto de Atacama en Chile. Entonces, no es posible que nosotros con nuestros bosques, ríos y aguas, nuestras poblaciones afectadas, cabemos en un desierto que produce solo cobre. Nosotros producimos más que cobre. Y cuando pones sobre la balanza que producimos un agua que es escasa en el mundo, que estamos brindando servicios como captura de carbono con nuestras selvas, que son de las más importantes del mundo, que tenemos una biodiversidad mucho más vasta que la que puede tener todo Chile. Entonces te das cuenta que estamos perdiendo más de lo que estamos recibiendo y recibiremos. Entonces no se trata de no hacer, sino se trata de definir qué modelo de negocio es el que no queremos. Es como si alguien llega a tu canal y te ofrece distintos modelos de alianza que te pueden ser más o menos rentables. Tú, para escoger lo que es más sostenible para tu negocio, vas a decir, ¿sabes qué? No me conviene esto, pero me conviene más esto otro, porque estás analizando tu plataforma, tus potencialidades y las potencialidades de tu aliado. Es lo mismo en minería. Ellos no nos aportan nada, y ese tema de los trabajos, también el turismo genera trabajo. El tema del PIB, nosotros antes de que hubiese minería, actividad minera en Panamá, éramos la sexta economía más importante de la región, y todavía no está el turismo organizado como debe ser. El canal no estaba terminado de ampliar. Si nosotros ya teníamos ese potencial, ¿por qué no potenciamos más las actividades que ya somos buenos, que brindan un servicio que no brinda otro lado del mundo? Saneamos actividades como la agricultura y la ganadería con prácticas sostenibles, y empezamos a articular las acciones hacia fortalecer las economías locales, porque esa es la otra cosa. Todos estos meganegocios y megamillones no están permeando a esa gente que recibe un salario de 500 o 1,000 dólares. Se acabó y se le acabó el progreso. Entonces no se trata solamente de generar empleos de cualquier manera. El narcotráfico también genera empleos, por decirlo de alguna manera. Entonces no es optar por lo que
más daño nos hace para justificar un PIB o un empleo, sino potenciar lo que verdaderamente tenemos de manera sostenible para generar más que empleos, autosostenibilidad de las comunidades y de todo el país. Oye, y una de las cosas que más preocupa es que no está claro cómo es el proceso de cierre de una minería. Creo que eso es importante. Ya nos quedan pocos minutos para acabar este programa, pero háblanos sobre la necesidad de una reforma a la minería, una reforma completa de la actividad minera de Panamá. Lo que pasa, nosotros, las organizaciones ambientales que estamos en la red Panamá Vale Más y Minería, no estamos optando por una mejor minería. Lo que pasa es que eso se puede decir bonito y le calma la conciencia a muchos y le da tranquilidad a los que ven futuro económico de esto. Es que no existe en nuestros bosques tropicales húmedos comprometiendo nuestra agua y nuestros ríos, nuestras costas, una mejor minería. Simplemente no cabe. Tuviste el aguacero de ayer y de antes de ayer. Ese mismo aguacero, multiplícalo por 3 en intensidad, cae en esos bosques de coclecito. Cuando esos aguaceros caen sobre estas tinas de relave llenas de aguas contaminadas por cianuro y metales pesados, se desborda. Se desborda todo y todo queda. Eso? En un desierto, eso no pasa. Tú tienes una tina de relave en el desierto de Atacama, allí no cae agua, por tanto la tina se contiene. Pero aquí sí, llueve 10 meses al año y sobre todo en esa zona. Entonces, por más que me digan que tecnología de punta, que tecnología de yo no sé qué, ellos no pueden controlar la fuerza de la naturaleza trópica húmeda. Entonces simplemente lo dejan correr porque nadie se da cuenta. Y porque como lo que hay por ahí son caseríos y poblaciones dispersas que nadie está atendiendo de la manera que se debe, entonces pareciera que no le pasa a nadie. Pero pon esa fosa, porque las fosas van a llegar a ser del tamaño de Parque Natural Metropolitano. Monta petaquilla en el Parque Natural Metropolitano y siente el efecto que eso daría a toda esta región. Todo el mundo estaría escandalizado y nadie quiere eso al lado de su casa. Entonces, como no lo queremos al lado de nuestra casa, no lo queremos donde está dañando nuestros bosques y a comunidades. Yo hablaba con una colonense que me decía que en esas áreas ella tenía unas tierritas que producía plátano y otras cosas del área para comer, que ella no lo puede sacar y no puede titular la tierra porque está dentro del área de la concesión. Entonces los panameños no pueden titular porque las tierras están dadas a una gran concesionaria extranjera que alquila nuestras tierras a $1 la hectárea al año, incluyendo bosques, aguas, especies y el mineral que se llevan, y no pagan por el agua que contaminan. Entonces no hay compensación que pueda justificar el daño que se está haciendo. Aquí se la pasan ahora reforestando la ciudad. Sí, la ciudad hay que reforestarla, hay que reforestar parques, hay que reforestar un montón de cosas, pero eso no compensa lo que estamos perdiendo allá, no lo compensa. Oye, me encantó esto que dijiste. Sí, están surgiendo montones de movimientos positivos de sembrar y esto, que ya lo hemos tenido acá en el programa, pero la realidad es otra. La realidad es que esto es simplemente un tipo de parche en Panamá y no nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando. Y lo que me preocupa es que entonces lo que publica entonces Minera, Panamá y todas estas empresas que están atrás de muchos de estos tipos de movimientos, están pintando la casita por otro lado y por atrás dándole con el mazo. Señores, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Raiza. Que pasen una bonita tarde. Hoy cuentas conmigo completamente. Señores, lastimosamente se nos acabó el programa. Para recapitular, porque lo prometido es deuda, voy a mencionar rapidito, antes de que me corten la señal, los contras y los pros de la minería. Los pros: crea empleo, genera ingresos para el Estado, desarrolla ciudades aledañas, desarrolla infraestructura para las áreas cercanas. Por otro lado, los contras son destrucción de aguas superficiales y subterráneas. Muy claro, como lo explicó Raiza. Otra cosa, la destrucción de la flora y la fauna.
conflictos sociales, porque también se desarrolla una cantidad de conflictos internamente por los vecinos allá y las personas que están a favor o en contra. Otro muy importante es la contaminación de los ríos, esos mismos aguas que luego nosotros bebemos y esas especies de peces que nosotros nos comemos muchas veces vienen de allá también. Otro, la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad, la contaminación y problemas de la salud humana y la contaminación ambiental. Estos son los contras. A simple vista ponemos la balanza y creo que son más los contras los que nos representa la minería. Señores, abramos la mente, abramos los ojos y todos a favor de la no minería en Panamá. Muchísimas gracias, se la quiere gratis. Muchísimas gracias, Raiza, y ya será hasta mañana, como siempre digo, a la misma hora, en el mismo canal, en la misma señal. Bye, bye.